Bueno, bienvenidos a todos en este cambio de horario por el día del partido, así que vamos a empezar con esta clase que, bueno, me parece que es sumamente interesante. La clase se tituló Donde la memoria hace cuerpo, ausencia y destino en mi vida anterior. Y vamos a trabajar el tema de la tragedia desde una historia que ocurrió durante la dictadura militar. Como saben, este año se conmemoran los 50 años del golpe de Estado en Argentina y decidimos tomar una obra que conmemora y nos acerca a ese periodo. Tampoco podemos olvidar que hace muy poquitos días falleció Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, así que también coincide con este momento, bueno, de conmemoración, vamos a decirle. Vamos a contar con la colaboración de Marita Semerano y también nos acompaña nuestra querida Natacha Cos, quien va a iluminar nuestro camino en relación a la tragedia, sin ninguna duda. Bien, como nos van a acompañar un poquito más tarde Teresa Donato y Dennis Smith, los voy a presentar mínimamente. Vamos a tomar como eje una obra documental que se llama Mi vida anterior, protagonizada y dirigida por Dennis Smith y basada en el libro de no ficción Desaparecida dos veces de Teresa Donato. Teresa Donato es periodista, dramaturga y guionista de radio y televisión. Licenciada en turismo por la Universidad de El Salvador, integró las redacciones de algunas revistas como Claudia y Elle. En el campo teatral desarrolló la dramaturgia de Mi vida anterior junto a Dennis Smith. La obra se estrenó en 2024, anticipándose a la publicación del libro editado a fines del 2025, ya que la autora utilizó la historia real como base para construir el guión antes de que el relato llegara al formato literario. Igualmente el libro son como entrevistas periodísticas, tiene ese estilo. Dennis Smith es actor, director, dramaturgo y cantante argentino nacido en España. Reconocido por su prolífica trayectoria en el teatro musical y la dramaturgia independiente, ha escrito y protagonizado varios espectáculos galardonados. Entre sus obras más aclamadas y personales se encuentra Mi vida anterior, coescrita junto a Teresa Donato, en la que interpreta a un hijo que descubre la historia de su madre, una militante montonera que pasó a la clandestinidad durante los años 70. La tragedia, del texto a la historia, lo titulé. El libro Desaparecida dos veces es el germen de la obra teatral. Narra la historia de Mariana, Ana María, me olvidé el nombre, el apellido. Mazzocchi, ya está, ya me acordé. Nombre que recibe en la ficción escénica, Mariana, una madre militante montonera que tras la muerte de su marido, oficial montonero, se ve obligada a pasar a la clandestinidad con su hijo pequeño y que luego es secuestrada por la dictadura. Su doble desaparición, primero por la clandestinidad y luego por el terrorismo de Estado, instala un destino marcado por la violencia histórica y por una ausencia que excede cualquier voluntad individual. Así se inscribe la vida en la lógica del trauma y la ausencia. El pedido del hijo de reconstruir esa historia convierte la escritura del libro y luego la puesta teatral en un acto ético. Recuperar una voz silenciada por el terror e inscribir en la memoria colectiva aquello que la maquinaria represiva intentó borrar. Es un gesto ético y político transformar la experiencia íntima en relato público y hacer de la palabra un acto de resistencia frente al silencio. Bien, la tragedia contemporánea, cuerpo, espacio y destino, es el subtítulo. En el psicoanálisis lacaniano, la tragedia se entiende como una puesta en escena del deseo en su dimensión más radical, aquello que no puede ser reducido ni domesticado por la ley simbólica. A diferencia de la tragedia clásica,
donde el horror permanecía fuera de escena y se narraba a través del lenguaje, el teatro contemporáneo coloca ese horror directamente en el cuerpo del actor. El gesto, la respiración, el grito y la exposición física se vuelven el lugar donde la tragedia se inscribe. El cuerpo mismo se convierte en archivo. Este pasaje del lenguaje al cuerpo está vinculado con una crisis más profunda en el mundo contemporáneo. El ser humano ha comenzado a perder el sentido de la tragedia, es decir, ya no encuentra en el dolor un signo de verdad. Este fenómeno, analizado por Lacan, contrasta fuertemente con lo que aparece en Mi vida anterior, donde la palabra y el cuerpo aún buscan restituir al sufrimiento su dimensión de verdad. La tragedia moderna también abandona la solemnidad de la arquitectura clásica para desplegarse en espacios fragmentados, galpones, fábricas, plazas, escenarios móviles. Esta desestructuración espacial refleja, simbólicamente, la desestructuración del propio sujeto, cuerpos angustiados que dan cuenta del vacío y del fracaso de la palabra. En la tragedia antigua el destino era inexorable y dictado por los dioses. En la modernidad, en cambio, el destino se vuelve contingente, atravesado por lo social, lo político y lo económico. Sin embargo, algo permanece, la idea de que el sujeto nunca controla del todo su propia vida. Para Lacan, el destino no es una fuerza externa, sino la manera en que cada sujeto se confronta con su falla o falta estructural, con aquello imposible de suturar. En escena, el cuerpo y la voz del hijo adulto, interpretado por Donis Smith, condensan la tensión entre lo íntimo y lo colectivo, entre memoria personal y memoria histórica. Allí, el cuerpo del actor se vuelve el lugar donde la ausencia se hace presente, donde el relato se encarna y donde el espectador es convocado a participar de una experiencia trágica que excede lo individual. La tragedia lacaniana permite leer este proceso como la afirmación de un deseo frente a lo imposible, igual que Antígona o que Orfeo buscando a Eurídice. El hijo sostiene un deseo de memoria que inevitablemente lo confronta con la pérdida. En Mi vida anterior, ese deseo es trágico, no solo por la violencia histórica, sino porque insiste incluso frente al vacío, incluso cuando no puede restaurar lo perdido. La repetición de la pérdida, la madre, desaparecida 2 veces, evoca el mito de Eurídice, la imposibilidad de recuperar al ser amado, pero como Orfeo, el hijo transforma ese fracaso en canto, en palabra, en testimonio. La obra dramatiza así un destino que no es fatalidad externa, sino la actualización presente de una ausencia que exige ser nombrada. Para concluir, Mi vida anterior muestra que la tragedia contemporánea no es una mera actualización de la antigua, sino una mutación. Inscribe el destino en la memoria y en el cuerpo. Lo trágico no reside solo en la violencia histórica, sino también en la fidelidad del sujeto a su deseo, incluso cuando ese deseo enfrenta lo imposible. La obra convierte la ausencia en palabra y el vacío en acto ético, recordar, nombrar y dar testimonio. Ya no se trata de héroes míticos ni de fuerzas divinas, sino de cuerpos presentes que frente al horror insisten en transformar la pérdida en memoria y la memoria en pensamiento. Bien, a continuación le voy a dar la palabra a Marita Semerano, quien nos va a hablar sobre el tema de la ausencia y la culpa. Y luego voy a presentar a Natacha Cos. Bien, Marita, está silenciada. Ahí me escuchan, ¿no? Ahora sí. La puta culpa de estar viva.
Resucítame, aunque más no sea porque soy poeta y anhelaba el futuro. Resucítame peleando contra las miserias de lo cotidiano. Resucítame por eso. Resucítame. Quiero acabar de vivir lo que me queda, mi vida, para que no existan más amores serviles. Ana María nos trae esta canción de su amiga imaginaria, Gal Costa, y dice, la letra tiene mucho que ver conmigo y con Jorge, su marido, y nuestra pequeña pero intensa historia de amor. Yo diría, resucítame porque la culpa de estar viva me mata, no me deja vivir en paz. Ana María Mazzocchi olvidó, este olvidó es entrecomillado, ¿no? Su vida anterior durante 50 años. Aún hoy pervive ese miedo en su cuerpo como un rum rum permanente. A pesar de eso, un día sintió que llegó el momento de dar testimonio por los hijos y los nietos, dice, los suyos y de los otros. Es conmovedor internarse en el libro de Teresa Donato. Esta logra reflejar no solamente la vida de la protagonista, sino, para mí muy interesante esto, el clima de época. ¿Cómo era la vida de una mujer en las organizaciones armadas? La obra teatral con dramaturgia junto a Teresa de Dennis Smith, quien también dirige y actúa, trasciende el hecho artístico. Es un documento, pero también un teatro del cuerpo, de cómo pensar lo político a través de hacer presente la ausencia y darle consistencia. Dennis Smith transita en forma extraordinaria por esos dos personajes, el hijo y su madre. En ese destierro, con las múltiples intermitencias que tuvieron que atravesar y que le da estatuto de representabilidad a lo que estuvo invisibilizado. La dictadura militar argentina fue y sigue siendo por sus efectos una tragedia, porque significó una práctica de aniquilamiento desarrollada bajo la doctrina de seguridad nacional en América Latina. Tragedia múltiple, social, económica, política e histórica, pero también subjetiva. Una de las conceptualizaciones para definir la dictadura como una tragedia actual es la del historiador norteamericano Dominique Lacapra, quien sostiene que una dictadura no es un hecho que pasa y se archiva, sino que es un acontecimiento traumático que desorganiza el sentido de la experiencia humana. Se puso en marcha un aparato que transitó este circuito mortífero, erigiéndose sus exponentes en los dueños de la vida y de la muerte, en esa captura monstruosa del otro al que Jacques Lacan alude en el Seminario 11 como al Dios oscuro. Son acontecimientos límites que rompen los marcos de representación habituales, desgarran el tejido social e individual y nos dejan sin palabras, sin herramientas para asimilar el horror. El campo de concentración, yo diría el campo de concentración estructural, ¿no? Se lleva como marca indeleble, como los números en las muñecas de los prisioneros de Auschwitz. El amor, la muerte, no sentir para sobrevivir. Ana María relata los momentos de su vida anterior como militante y comandante montonera en la rama política, junto a Jorge, su marido, y dice, el amor era necesario para soportar la realidad, era una conexión con la vida, todo era intenso, en meses hacías todo, te casabas, te separabas, tenías hijos, enviudabas. ¿Cómo sostener el amor? ¿No? Esta es una pregunta que he escuchado mucho en relación a esos tiempos. ¿Cómo sostener el amor, el sexo, la relación con los hijos, la vida, ¿no? En ese contexto. Es difícil pensarlo desde el aquí y el ahora. Sigmund Freud, en su artículo ¿Por qué la guerra?, que es una carta de respuesta a Einstein, expresa,
Si la disposición a la guerra es un producto de la pulsión de destrucción, lo más fácil será apelar al antagonismo de esa pulsión, el eros. Todo lo que establezca vínculos afectivos entre los hombres debe actuar contra la guerra. La muerte de su marido, Jorge Livieres, ocurre el 5 de octubre de 1974, asesinado en el copamiento del regimiento de Formosa. Ahí ubica Ana María el comienzo de la derrota de Montoneros. Esto es una apreciación de ella personal, ¿no? La organización había pasado a la clandestinidad en septiembre de 1974. Cuando lo matan a su marido, su hijo Carlitos tenía 2 meses y medio, y a partir de allí comienza el propio derrotero y como ella nombra su derrota, ¿no? La derrota de la organización, pero creo que también la de su vida en esos momentos. También se produce el alejamiento de la organización. Dice, nunca más volví a hablar con nadie de la conducción. La orga no lo dice, pero para mí fue un fracaso rotundo, en lo personal y en lo colectivo. Hay que aclarar que los restos de Jorge nunca fueron mostrados, encontrados, dados a la familia, ¿no? A partir de allí comienza el destierro de la clandestinidad. Es el estar desaparecida para la familia, los compañeros, los vecinos y especialmente para las fuerzas de seguridad. Esta yo creo que es la primera de las desapariciones de Ana María, que organiza el relato de Desaparecidas 2 veces. Podría incluso decirse que el libro de Donato tendría que haberse llamado Desaparecida 3 veces, ¿no? Esta fue la primera. Un exilio de lo que había sido su vida, sus pertenencias, del nombre propio. La buscaba el ejército, la gendarmería y la policía. Era la mujer de un subversivo que había copado un regimiento y que había muerto. Aún así, ella dice que no podía sentir, solo tenía que sobrevivir. ¿Qué era sobrevivir en esos momentos? Era tabicarse, cerrar los ojos, no preguntar, saber poco y nada. De hecho, dice, cree que se salvó, entre otras cosas, por no saber. La muerte de Jorge trajo allanamientos y detenciones en ambas familias, pero también en todos los compañeros, digamos. En esos momentos era así, se caía y se producía una cascada de detenciones y muertes, ¿no? Si quería estar viva, lo que le quedaba era moverse entre distintas casas operativas y no sentir nada. Ella dice, la emoción te lleva a un punto frágil, ¿no? A la caída. En la tragedia antigua, el héroe padece su destino final, mientras que el héroe moderno es aquel que se eleva y sucumbe por obra de sus propios actos. Para estar encubierta había que estar encerrada viva, en ese límite entre 2 muertes, como dice Lacan en el Seminario 7. El significante mortifica la carne, pero permite pensar y vivir la vida. A diferencia de la tragedia griega, los militares no dejaban el cadáver expuesto como carroña. Ejemplo de ello son los restos encontrados enterrados clandestinamente en los vuelos de la muerte. Cabe pensar los cuerpos despojados de los significantes que los sostienen en la vida y dejándose caer. Un sujeto llevado al límite de lo soportable es más factible que responda con un acto fatal, un sacrificio, un punto frágil que lo conduce al lugar donde se enfrenta con su destino atroz. Cuando se aproxima 1976, antes del golpe, quienes ocupaban casas operativas empiezan a caer como moscas. Matan a Pocho, que era su cuñado, que también era un militante. La patota cae en la casa de Lola, su cuñada, que entonces vivía con ella, ¿no? Vivían juntas.
cae en un fin de año, ¿no? Y esta se toma la cápsula de cianuro. ¿Sabíamos la gravedad de lo que sucedía? ¿Sabían ellos la gravedad de lo que estaba sucediendo afuera? Estar divididos en células te protegía de conocer a muchos y de cantarlos, pero también te impedía saber lo que pasaba. Lo que no pudo contarle a su hijo, lo que no quería recordar, es el tiempo en que estuvo desaparecida, pero sobre todo el hecho de haberlo estado y haberse salvado. Ella dice, no es gratis. El 24 de mayo de 1978 queda detenida por ingenuidad, podríamos pensar, la citan del registro civil, ella tenía un documento falso robado por la FARC, el documento, en esos momentos tenía un novio, estaba en pareja con otro militante, otro era, digamos, un responsable de la organización, que le dice, anda, si te llaman, presentate, se presenta, y bueno, es descubierta, ¿no? Estaba con un documento falso, que estaba buscada. Está un tiempo ahí en el registro civil, un día la llevan de ahí a la comisaría, donde se descubre su verdadera identidad y es trasladada a un centro clandestino de detención. Para ella es muy valioso recalcar que en el interín pudo hacer llamadas para avisar a los compañeros y que pudieran huir. ¿Cómo se escapa del horror de los recuerdos? ¿Olvidando? ¿No queriendo hablar? ¿Confundiéndose? ¿Desconociendo? ¿Tanto que no saben qué centro clandestino de detención estuvo? Pero algo retorna, no cesa, como el agua que intentás contener e insiste en volver. Lo que más me cuesta contar es que me salvé, o más bien que seguí viva. No es poco, pero tampoco es gratis, dice. La relación de Ana María con un militar, a quien ella nombra Beto, nunca quiso dar su nombre verdadero, lo conoce en la comisaría y después en el pozo, como ella llamaba, al centro clandestino, ¿no? Eso signa su vida, la relación con este represor. Miriam Lewin, en Putas y Guerrilleras, dice, como mujeres, la utilización de nuestros cuerpos o el deseo que despertamos en el otro como instrumento de manipulación o de salvación es condenable. Las mujeres siempre fueron botín de guerra. Ya lo sabemos, la posesión de sus cuerpos y su violentamiento fue sistemático durante la dictadura y durante las guerras, ¿no? En el caso de la dictadura era un plan sistemático, ¿no? Había un plan para poseer a las mujeres, para hacerlas las mujeres de los represores, de los genocidas. Ana María se pregunta, no sé si tenía un sentimiento de afecto o era una estrategia para seguir viviendo. No tenía conciencia ni la tengo ahora. No me daba cuenta de que estaba siendo violada. El conflicto más crítico es haber tenido una relación sexual con Beto, haberme convertido en la mujer de un represor. Fue en contra de mi voluntad, pero sucedió. Ella arriba recién en 2024 a la conclusión de que había sido violada, que no era una relación donde uno de los dos elige, sino que ella era una prisionera, ¿no? En el caso de Ana María, la culpa de haber sobrevivido, no sabemos si por la intervención de Beto o no, deja un estigma que la ha perseguido durante su exilio en Brasil, ¿no? País al que llega en 1980 en forma clandestina, sin documentación ni permisos. Ella elige callar esta historia hasta 2022, cuando le pidió a Donato que le escribiera. La articulación entre lo traumático de su paso por los centros clandestinos de detención, la vinculación con los represores y la culpa por haber sobrevivido constituye uno de los núcleos más complejos y dolorosos de la elaboración subjetiva del terrorismo de Estado. Lo que no cesa de no escribirse. Frente a la muerte, el sentimiento de culpabilidad surge como tormento por una falta que no logra ser metaforizada. Aquello vivido por los sobrevivientes del terrorismo de Estado queda como un real indecible.
¿Cómo darle un sentido a ese real que irrumpe sin poder significarlo, como una hemorragia que no se puede detener? Miguel Bassols, en su conferencia La llamada del trauma y la respuesta del psicoanalista, hace referencia a lo traumático, no en tanto en cuanto a lo que ocurrió y podemos recordar, sino en aquello que no podemos dejar de repetir. Basol señaló que en los sueños y recuerdos de los sobrevivientes no era solo lo que había ocurrido, sino sobre todo aquello que no cesaba de no escribirse. En lo que respecta al acontecimiento traumático, siempre se tratará de la inscripción singular que solo a posteriori podrá reconocerse como tal. Si el goce enigmático atrapado allí deja oír algún indicio de sentido en su dimensión de resonancia, se abre la ocasión de que algo se vuelva posible, que cese de no escribirse. La culpa por haber sobrevivido encuentra entonces una respuesta, no una resolución. En lo que Ana María finalmente enuncia: soy una sobreviviente, una mujer que hizo lo que pudo. Bueno. ¿Estás muteada, Laura? Ahí voy, ahí voy. Bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marita. Y ahora sí quiero presentarles a Natacha Cos, a los que no la conocen. Natacha ha venido varias veces y siempre nos ha iluminado con su recorrido. En este caso va a ser por la tragedia, sin duda. Espérenme un segundo y les voy a contar que ella es doctoranda en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta a cargo de la materia Historia del Teatro 1 de la misma universidad, secretaria académica del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras, integra la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación y a la vez se desempeña como becaria y secretaria de investigaciones. Asimismo, integra el equipo de la Escuela de Espectadores que allí funciona bajo la dirección de Jorge Dubati. Es profesora además en posgrados de Cine, Teatro y Comunicación Visual de la UBA, la UCA y la Universidad Nacional del Rosario. Fue presidenta de la Asociación Argentina de Teatro Comparado en el periodo de 2021-2023. En el 2021 publicó Historia del Teatro Volumen 1 en la editorial de la Facultad, Mitos y Territorios Teatrales en la editorial Argus A de California, Estados Unidos. Es además la editora responsable de las actas y libros digitales del IAE, el Instituto de Artes del Espectáculo, así como la editora responsable del boletín Investigación Acción del mismo instituto. En este momento, espero no equivocarme, está dirigiendo el proyecto Imaginarios y Humor Grotesco, Teatralidades Europeas y Primera Guerra Mundial. Bien, ahora sí te paso la palabra, Natacha. Bueno, Buen muchas día. gracias. ¿Qué tal? Buenas. Si ven que tengo problemas con el micrófono, porque a veces se corta, decide, vieron que las máquinas tienen su propia autonomía y psicología, me avisan y busco otra conexión. Em, pero bueno, esta gente no es escarmienta y me sigue invitando y yo sigo insistiendo en que no soy psicóloga. No hablan ustedes, pero les cuento de lo que puedo hablar yo. Em, Así que, obviamente, ahí está Denis, lo acabo de ver, genio absoluto, quien está al frente de todo esto. Vamos a ver si coincide con lo que yo tengo para decir. Él seguramente tiene cosas mucho más inteligentes. Teresa también la veo, ahí está. Bueno, qué responsabilidad ahora. Qué suelto de cuerpo que estás, Denis. No estás en Buenos Aires, ¿no? No, 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 estoy sufriendo una ola de calor de 40 grados. Es el fin del mundo, chicos, por Dios. Pasa algo para acá que nosotros tenemos un poco de fresco. Ay, Bueno, em, pero bueno, sobre algunas cuestiones que tienen ellos acá, la verdad que yo preferiría después charlar con ellos y yo me voy a dedicar en realidad muy, muy brevemente a plantear algunas cuestiones poéticas vinculadas a esta intersección entre el documento histórico
y la construcción artística desde el punto de vista del teatro, ¿no? Pura y exclusivamente desde el punto de vista del teatro, que me parece que puede establecer un diálogo, creo, muy interesante con el punto de vista de la psicología, ¿no? Cuando se encuentran dos campos epistemológicos diferentes, me parece que se pueden establecer diálogos realmente muy, muy ricos. Y bueno, no es nada del otro mundo, pero para que no me tengan que ver la cara todo el tiempo, querría compartir un PDF, no sé, Cari, si me podés dar autorización para eso, si me la das vos o me la da quién, pero nada, solo para que no me tengan que mirar a mí. Em, ¿Puedo? Karina, ¿no? Ahí está, ahí puedo. Bárbaro. Espérenme un segundo, que tengo que hacer así. Ahí está. Así lo ven a Denis, que es más lindo. Y yo sé que la convocatoria para hoy era la idea de tragedias actuales y a propósito lo puse entre paréntesis, perdón, entre signos de interrogación, ¿no? Porque creo que desde el teatro está bueno replantear poéticas para poder entender algunos dispositivos a la hora de establecer narrativas, ¿no? Que pueden iluminar de nuevo, creo yo, sobre los documentos. Porque me parece que ese interrogante alrededor de si sería una tragedia, no le baja el precio al acontecimiento, sino que, creo yo, la dimensiona en su espacio, ¿no? Entonces, me parece en ese sentido muy rico poder pensar cuestiones vinculadas a la poética. Basado en hechos reales, que estamos tan acostumbrados en el cine y que el teatro también nos viene interpelando un montón a partir fundamentalmente de dos poéticas de mucha productividad en el campo internacional, pero bueno, en el campo porteño en particular, que es el biodrama y la autoficción. eh, sobre estas dos grandes poéticas se construyen, estamos muy acostumbrados a trabajar los hechos reales, ¿no? Y estos hechos reales muchas veces tienen que ver con historias absolutamente individuales que no necesariamente interpelan en el campo de lo social, sino que funcionan como puesta en evidencia de la propia historia. Y por supuesto, ninguna historia individual es tan individual como nosotros suponemos, ¿no? Son historias compartidas, pero bueno, la verdad es que no necesariamente repercute en el ámbito más general de lo social. No obstante, esta, que no es exactamente un biodrama, no es exactamente una autoficción, pero es prima hermana de esas poéticas, sí viene con mucha fuerza a interpelar sobre el campo de lo social en una línea muy poco discutida en la Argentina, que es la línea de los militantes supervivientes de la dictadura militar. Los supervivientes como tema, esperen que tengo el aire prendido, no lo puedo apagar. Ahí está. Y hace mucho ruido el que tengo acá y me molesta a mí. Bueno, les decía que el ámbito de los supervivientes como tema de la ficción o incluso de relatos autobiográficos en primera persona, la verdad que es un tema muy traumático. De los grandes expositores que nosotros tenemos de esto son fundamentalmente toda la literatura y toda la construcción histórica que se hizo alrededor del Holocausto, ¿no? De eso hay realmente muchísimo material, todo muy tremendo. No voy a nombrar todo, pero seguro a todo el mundo se le vino Primo Levi a la cabeza. Bueno, sí, efectivamente. Y me parece que es como la gran referencia que nosotros tenemos para pensar a los supervivientes, ¿no? Y que se engloban en esta
digamos, en este gran problema social que se le adhiere a los supervivientes, que es primero el haber sobrevivido y después la pregunta sospechosa social de qué habrán hecho para sobrevivir, ¿no? Entonces, más allá de todo lo tremendo que quienes han sido secuestrados, torturados, vejados, han tenido que pasar como experiencia histórica, se les suma además la sospecha y de la sospecha social por lo que se supone que tuvieron que hacer. Entonces hay algo ahí del fantasma de la traición con el que, además de todo, como si todo lo que pasaron no fuese suficiente, tienen que lidiar. En Argentina, fíjense que si nosotros vamos a la construcción de nuestros campos culturales a través de la literatura, la música, el teatro, el cine, eh, el trabajo sobre la figura del superviviente en términos poéticos es escasísima en relación a la enorme producción que hay alrededor de la dictadura, ¿no? En todos los ámbitos, incluso desde la plástica, en todos los ámbitos. Y esto lo trabaja una gran investigadora, autora argentina, a quien queremos mucho, que es Ana Longoni. Ella tiene un volumen que se llama Traiciones, que es del año 2007, en donde trabaja sistemáticamente sobre esto en el campo cultural argentino y creo yo que es uno de los grandes libros que ayuda a pensar el problema desde el estigma de traición, ¿no? Que pesa sobre estas víctimas de la represión, especialmente en Argentina. Y digamos, la ayuda que da este libro a ayudarnos a pensar esto como problema desde la cultura tiene que ver también por la manera a través de la cual la cultura, digo, el cine, el teatro, por ausencia o por presencia, construyó a la figura del superviviente, ¿no? Entonces, lo que dice Ana es que esto se organiza a partir de los vínculos entre el código ético que regía a las organizaciones, sobre todo a las organizaciones armadas de los 70, y la vigencia posterior para impugnar a aquellos que en teoría habían violentado ese código ético porque por algo habían vivido, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese libro se analiza la manera en que el imaginario se sostiene a través de los campos culturales. Entonces, hay hipótesis que ella va a trabajar, ¿no? Y que a mí me parece que son súper útiles para pensar mi vida anterior. Por una parte, está la dificultad social, dice Ana, la dificultad individual también para aceptar la verdad que los sobrevivientes tienen para enunciar, ¿no? Y es que la inmensa mayoría de los desaparecidos fue sistemáticamente asesinada. Esto es algo que además nos pega mucho en este particularísimo periodo histórico negacionista que nosotros venimos transitando en los últimos años, ¿no? Sobre todo con mucha fuerza desde este último gobierno que todos y todas votamos, me imagino. Bueno, en segundo lugar, aparece, dice Ana, en términos sociales, la construcción imaginaria de la figura del desaparecido como víctima inocente, como víctima apolítica, eh, o la otra opción, como héroe mítico. Esas son las dos opciones de desaparecidos, ¿no? Y entonces, dice, a esto se le va a sumar una ausencia de debate crítico profundo acerca de la experiencia política de los 70, ¿no? Y finalmente, la tercer gran hipótesis sobre la que se construye el libro es la gran dificultad por parte de las dirigencias militantes argentinas en admitir y en explicar la derrota del proyecto revolucionario en términos políticos, ¿no? Con figuras muy traumáticas como Firmenich, por ejemplo, ¿no? Dirigiendo la militancia revolucionaria desde la comodidad de su living en el exterior. Entonces,
esto va a encontrar, dice Ana, su máxima expresión en la imagen de traición que recae en las supervivientes. Los traidores supervivientes son los que permiten explicar la derrota de la militancia. Así se construye esa imagen maravillosa que cubre otra vez de un manto de heroicidad a todos aquellos desaparecidos y asesinados. La derrota, entonces, es producto de la delación, producto de la debilidad, o, peor aún, producto de la conversión política de aquellos que fueron chupados. Como si la culpa del superviviente no fuese bastante, ¿no? La pregunta por el qué habrán hecho para poder sobrevivir es que tiñe ese manto de sospecha generalizada. Y entonces, medio como, ¿vieron eso de esa frase que se le atribuye, que creo que es así, a Eleanor Roosevelt sobre las mujeres, ¿no? Si haces, te critican, si no haces, también te critican, entonces vos fíjate y haces lo que quieras. Bueno, hay algo así en los supervivientes también. Si te agarraban era por algo, si sobrevivías también era por algo. Entonces, lo único que te dignifica es la muerte en la militancia, ¿no? Según esta ética de los 70. Pero ya sabemos, lo maravilloso del campo cultural, el teatro, tiene su propia manera de construir conocimiento. Y entonces esto que no necesariamente se resuelve en términos de pensamiento social, encuentra su campo de discusión mucho más fértil, creo yo, porque vuelve a poner el problema como problema sin necesariamente resolverlo, sino poniendo en evidencia su problema arriba del escenario, ¿no? Y esta es una de las grandes virtudes que tiene mi vida anterior, y es abordar dramáticamente este tema. Y ahí es donde establece, creo yo, ese gran campo de conocimiento específico, diferencial, respecto del libro, que tiene, por supuesto, sus propias virtudes documentales, ¿no? Pero hay algo de ese cuerpo en escena atravesando estos campos dilemáticos que genera un pensamiento escénico y una empatía escénica. Y acá, bueno, Denis lo sabe, ya se lo dije antes, así que no voy a decir nada que él no sepa. Las virtudes como actor que tiene Denis son las que nos posibilitan a nosotros también establecer empatía con todos los personajes que van atravesando su cuerpo, porque eso es tremendo, ¿no? Es un unipersonal, pero pasan esas cosas que pasan con los grandes actores, y es que siendo un unipersonal nosotros vemos a un montón de gente arriba del escenario. Y después, cuando saluda al final, nos faltan actores, nos falta el elenco, porque vimos un montón de gente que finalmente no está ahí, ¿no? Y eso es claramente virtud de Denis y de su capacidad actoral. Entonces, esperen que vuelvo a compartirles esto, porque casi que pareciera que digamos, este temón terrible, tremendo, esta herida abierta que tiene la historia argentina, ¿no? Así afanándole a Galeano todas sus imágenes poéticas, estas venas abiertas que todavía no sangran. Desde Argentina, con todo este tiempo que ha pasado y con todas las virtudes que nosotros tenemos, ¿no? Porque los crímenes a los represores, el juicio a las juntas, esas son realmente virtudes que nos tenemos que reconocer como argentinos, que no toda Latinoamérica, prácticamente nadie en Latinoamérica la tuvo, y así todo, la sangre sigue chorreando. Se puede trabajar a partir de la poética en la cual Denis ha construido su especialidad, digamos, artística, que es la poética del musical, ¿no? Estamos muy acostumbrados también a pensar que el musical es para trabajar temas, no sé, con final feliz, o que alivianan las construcciones dramáticas, pero la verdad es que por contraste el musical también potencia las cuestiones dramáticas, ¿no?
Y acá aparece una premisa que funciona tanto en términos narrativos para poder contar esta historia. Es la historia de una superviviente que fue chupada por la dictadura a los 24 años. Y yo resalto esto porque estamos muy acostumbrados también a pensar a los chicos de las guerras, por ejemplo, los chicos de Malvinas, y horrorizarnos porque eran pibitos de 18, pero los chupados de la militancia no eran mucho más grandes que los que se murieron en Malvinas, ¿no? 24 años. Es realmente gente muy, muy, muy joven. Entonces aparece en esta dramaturgia la construcción de dos voces, la voz del hijo que de adulto quiere entender y la voz de la madre que intenta contar desde donde puede, cómo puede. Y la premisa narrativa para esto es Gal Costa, ¿no? Entonces, Gal Costa funciona como un disparador hacia el pasado por el homenaje, por la posibilidad que le dio Gal Costa a la madre de sobrevivir en su propio universo, ¿no? Una herramienta, un cable a tierra, pero Gal Costa también como posibilidad de desplegar la obra para el lado del musical. Y entonces nosotros agradecemos un montón esa intermediación que, de nuevo, no es que viene a alivianar lo que se está contando, sino que viene, creo yo, a permitirnos escuchar lo que se está contando, porque es tan duro lo que se está contando que necesitamos una ayuda como espectadores, ¿no? Para poder escuchar. Entonces, bueno, por supuesto vamos a tener desde Fuerza Extraña de Gal Costa, obvio, pasando por Balada para mi muerte o por el Preludio para el año 3001 o de Piazzolla o el Te extraño de Luis Miguel, ¿no? O dos canciones, creo que son dos, de Natalia Lafourcade, o por supuesto, obvio, como necesitamos casi, desde la necesidad física, el como la cigarra de María Elena Walsh, ¿no? Entonces, esa dimensión musical va a servir para contar en el límite donde están las palabras. Hay algo del horror que es inenarrable. Hay algo de la experiencia que se rehúsa a ser puesto en palabras. Y ese horror de la experiencia encuentra la manera de ser contado a través de las canciones. Ese sería uno de los grandes procedimientos. El otro de los grandes procedimientos sería ser contado a través de la intermediación objetual, o sea, no a través del cuerpo, sino a través de los muñequitos, ¿no? Y ese es todo ese campo visual hermoso que a mí me encantaría después que nos cuenten un poquito. Yo voy adelantando algunas preguntas que ya les quiero hacer a ellos de cómo surgieron estas ideas de intermediación, porque me parece que es muy inteligente la obra a la hora de buscar lenguajes de intermediación para acercarnos al horror, porque el horror es yo creo que es inabarcable a partir de la experiencia directa, anula, ¿no? Que es también el registro que nosotros tenemos de los personajes que han atravesado el horror. La cantidad de tiempo y la cantidad de intermediaciones que necesitaron para poder compartirlo, porque compartirlo de forma directa e inmediata pareciera ser bastante imposible. Entonces, estas intermediaciones a través del musical o a través de las pantallas o de los objetos, me parece que es una manera amorosa que tiene la apuesta para vincularnos a nosotros con el horror que necesitamos también atravesar por el cuerpo para poder entender con el cuerpo, porque el horror no se entiende solo con la mente, ¿no? Y entonces, me parece que hay algo que yo les escuché mucho a Teresa y a Denis decir y subrayar un montón, que es nosotros supeditamos todo a contar la historia, a
contar esta historia y a plantear lo problemático del abordaje. Quiero decir, no podemos sacar conclusiones rápidamente, ¿no? ¿Es buena, es mala, traicionó, no traicionó, hizo bien con el hijo, dejó de hacerlo? Se fue a Brasil, no dijo nada, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no denunció? Tan mal no la debe haber pasado si no denunció. Todas esas cosas que desde la comodidad de la cocina de mi casa tomando mate, las puedo decir, pero cuando pasa por el cuerpo, y la verdad que ya no se dice tan fácilmente, ¿no? ¿Y cómo se pasa por el cuerpo? ¿Hace falta que a mí me secuestren y me lleven a la ESMA? Bueno, no, no hace falta. El campo cultural también posibilita el trabajo desde la empatía con la experiencia del horror a través de estas intermediaciones, ¿no? Pero, y acá vuelvo a lo que planteaba al principio, como eje de este intercambio que quería proponer hoy, y que tenía que ver desde, por supuesto, el pensamiento teatral, pensar si esto efectivamente es una tragedia. Y para pensar si esto es una tragedia, tenemos que irnos a la teoría de la tragedia, tenemos que tratar de definir qué estamos pensando nosotros como una tragedia. Pensar si todo el horror podemos enunciarlo como tragedia. Hay un gran teórico con el que discutimos todo el tiempo, quienes nos dedicamos a teatro e historia del teatro, es un teórico alemán, se llama Georg Steiner. Él escribió un libro hace muchos años ya, hace más de medio siglo, que se llama La muerte de la tragedia. Y él coloca la muerte de la tragedia en el siglo XV, siglo XVI más o menos, ¿no? Con el inicio de los dramas burgueses. Entonces, qué dice Steiner? Y lo dice de una manera muy heavy, muy graciosa. Él dice, a partir del drama burgués, todos los problemas que aparecen en el teatro son problemas, dice, problemas de cañerías que se resuelven con un buen plomero. Sin embargo, en la tragedia griega, en la tragedia isabelina, en la tragedia romana, y las cosas ya no se resuelven así, ¿no? Él dice, un buen abogado de divorcios no resuelve el problema entre Agamenón y Clitemnestra. No hay ninguna ley de divorcio que pueda evitar eso, ¿no? Entonces, ¿qué sería una tragedia? Una tragedia, dice un gran teórico polaco, que es Jan Kott, es aquella obra, aquel relato que cumple con un dispositivo mínimo, una unidad mínima, que él va a decir que es el tragema, ¿no? A esa unidad mínima de la tragedia él la va a llamar tragema. ¿Y en qué consiste el tragema? Y acá no sé si lo había leído a Freud o no, yo supongo que sí, pero va a decir Kott que el tragema consiste en la violación de alguno de los dos principios básicos de organización de la civilización, que es la violación de la prohibición del incesto o la violación de la prohibición del crimen dentro del clan de sangre. Cuando se violan alguno de estos dos principios del tragema, estamos ante una tragedia. Le podríamos sumar creo yo, habría que sumarle una mirada que viene también de otra lectura de la tragedia desde Alemania, de Bernhard Jäger, que lo que vas a proponer es que Jäger es que la tragedia instala un dolor que no tiene reparo posible, pero además la tragedia está construida a partir de un héroe que es culpable. El héroe ha cometido la falta y por lo tanto el castigo va hacia ese que ha cometido la falta.
Y una última cuestión de la tragedia, que sobre todo viene de la teoría francesa y que a mí me interesa un montón también, especialmente para traer acá, es que la tragedia es la colisión entre la voluntad humana y la voluntad divina. Hay algo del destino, del fatum, de las moiras, digo, hay muchos términos para nombrarlos, pero sería, hay algo por fuera del dominio de lo humano, hay algo de carácter suprahumano que direcciona hacia la tragedia. Y esa fuerza suprahumana se une a la voluntad humana, al error del héroe, que hace que la tragedia acontezca. Y la tragedia indefectiblemente trae pérdida hasta la restauración del asunto. Entonces, cuando nosotros vemos estas obras como Mi vida anterior, ¿no? ¿Hay tragedia acá? ¿Hay algo de la voluntad suprahumana? Yo siempre de esto me acuerdo, ahí vi una propaganda de Vialidad Nacional que a mí me encantaba, ya no sé, ya no la tienen más, que la habían propiciado el grupo de madres, ¿no? Madres del Dolor, que son las mamás que perdieron hijos e hijas en accidentes de tránsito. Y el lema de esa campaña publicitaria era, si se puede evitar, no es un accidente. Acá yo creo que tendríamos que regirnos por el mismo principio. Si se puede evitar, no es una tragedia. En la dictadura militar no intervinieron potencias suprahumanas. En la dictadura militar fueron todas personas haciendo cosas horribles de personas, pero no hubo ni destinos divinos, ni oráculos, ni faltas iniciáticas que desencadenaran un caos en el universo. Fueron personas haciendo cosas de personas. Fue pura voluntad humana desplegándose en la historia. Y creo que en mi vida anterior vine a traer ese horror, el horror ¿no? El horror del hombre siendo lobo del hombre. Ese horror en donde las potencias divinas no intervienen, sino que lo que interviene es solo horror humano, y en donde la víctima heroica, la madre, que es, digo, la heroína que lleva adelante la acción, ¿no? Que se disputa ese espacio heroico con el hijo, que en presente viene a recuperarlo, no son héroes culpables, sino que son víctimas de un terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, a mí me parecía súper interesante cómo desde la discusión exclusivamente en términos poéticos teatrales, la diferencia, ponernos a diferenciar tragedia de drama, nos servía también para un planteo ético sobre la responsabilidad humana en el acontecimiento del horror que los personajes tienen que atravesar. Y de nuevo, todo esto solo es posible porque hay un tipazo como Denis, capaz de establecer una dramaturgia increíble junto con Teresa, pero además para poder manifestar en el cuerpo todos estos dispositivos del horror. Así que bueno, hasta acá yo. Gracias. Pero no sé cómo sigue. ¿Querés que digamos algo, Natachita de mi alma? Ay, yo sí quiero, no sé los demás, pero yo Ah, te quiero escuchar a vos, porque me bueno, parece un Sí, te laburazo escuchamos, increíble. Denise, te escuchamos. muchas Nada, gracias. si quieren contar un poco con Tere cómo surgió el proyecto y cómo aparecieron todos estos dispositivos escénicos que son la verdad de un nivel increíble y me imagino de un desgaste escénico, ¿no?
Sí, quisiera empezar me parece muy interesante todo lo que hablaste recién de la tragedia y del horror y después de lo que es la apuesta, ¿no? Y después, Tere, si querés, vas con cómo empezó todo esto, que es mucho más de tu lado. Em, para mí sí, justo digo, como que iba como repitiendo como mi abuela que te terminaba las frases y decía la última frase, el horror. Sí, yo creo que, o sea, en términos, o sea, sí, de la mitología griega no es una tragedia, pero sí, digo, es un horror. Es un horror que nos enfrentemos a, a este tipo de situaciones y recurrentemente como sociedades a nivel mundial, ¿no? Porque hoy en día, en este momento, nosotros estamos charlando y están habiendo un montón de horrores en el mundo entero. Em, y también como que me vino a la cabeza algo que se me acaba de ir, eh, que ya me va a venir. Pero bueno, el horror en el que vivimos y que sigue activo. Ah, esto. Que si bien Primo Levi, digo, quizás era un poco más nihilista en su mirada del sobreviviente, también tenemos enfrente a Víctor Frankl, ¿no? Que tiene una mirada muy distinta y mucho más piadosa en primera persona, también porque era un hombre que se dedicaba a la salud mental y bueno, ya me imagino que todos sabrán más que yo la historia de Víctor Frankl. Yo no sé si estoy de acuerdo en que sobrevivieron los peores, y que me parece que eso es una construcción horrible, 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 que nace de la culpa, sin duda, que es una forma de la culpa del sobreviviente. Eh, yo no creo, y creo que en general, no sé, pienso, yo hice una obra sobre una sobreviviente del Holocausto también, que es ella y yo, y que no era una conversación que se cruzaba, tipo, o sea, de verdad, nunca, en todos los años que hicimos esa obra, en todas las entrevistas, no era, ay, mi abuela era malvada, ¿viste? Desde el punto de vista de Julieta, porque sobrevivió. Ni idea, o sea, se sobrevive en semejantes horrores porque ni idea. Yo creo que el factor diferencial en nuestro país, más allá de ser capaz un poco más juzgones, que a veces nos cuesta más la empatía, es porque estas organizaciones militantes hicieron una bajada, primero de dónde venían estas organizaciones militantes, que es desde de familias hiper patricias argentinas y hiper militarizadas y tenían una mirada quizás muy conserva, ¿no? Entonces había algo idílico y también que no dejaban de ser niños, tenían una mirada como idealizada del mundo y de cómo iban a cambiarlo, pero eran chicos que iban a Nacional de Buenos Aires y que, digo, no sé, digo, como algo muy infantil que por supuesto torció y trae esa Firmenich y digo, y bueno con todas las teorías sobre si era un doble agente o no. Y digo, había algo de una cosa muy infantil y muy inocente y muy idílica, pero que no dejaban de ser chicos que venían que se oponían a cosas de esas familias de las que venían, pero que igual no dejaban de venir de familias muy rígidas. Entonces creo que esta imagen del traidor viene de hay que llegar virgen al matrimonio, no puede estar con otra persona, como todas cosas muy rígidas de estructura. Entonces, creo que por eso nace toda esta cosa tan horrible de el castigo para el traidor. La cuestión, viste, ejemplificadora, desde un lugar de ignorancia absoluta, ¿no? Porque volvemos al tema del cuerpo que bien trajiste. Digo, cuando está tu cuerpo involucrado, ahí te callas la boca. Te callas la boca porque no tenés ni idea. Para gente que, o sea, la religión católica hizo toda la vida algo muy fuerte por desvincular al cuerpo del instinto animal. Y somos animales que hemos tenido la posibilidad a lo largo de miles y millones de años de evolución de poder pensar en abstracto, pero no dejamos de ser animales. Y nuestro conflicto está entre lo abstracto y tipo lo instintivo, ¿no? Entonces, en una situación de tanta animalidad, digo, lo que surge es el instinto. Entonces, como que ahí para mí, digo, creo que como atraviesa lo político, digo, el holocausto, obviamente que hubo algo político, pero digo, las víctimas
no fueron por algo político, fueron por algo religioso, racial, concepto mentiroso si los hay, porque no existen las razas, digo, al menos entre los humanos, y me sigue llamando la atención la gente de color que dice, somos de raza negra, no, no sos de raza negra, sos la raza humana que por distinta, porque saliste después de África, tenés una pigmentación de color distinta, pero somos la misma raza. Entonces, digo, el holocausto está más como ligado a una cosa ideológica irracional. En nuestro país hubo, digo, un conflicto de intereses políticos y de... O sea, creo que la imagen del terror, del traidor, si nos circunscribimos, hace mucho calor, perdón, a ese término específico tiene que ver con esas familias patricias, oligarcas, hiperreligiosas, hiperestrictas, hiper controladoras, que igual filtraron esa mirada del mundo. Por más que quisieran ir a una Argentina más justa y lo que sea, esos mismos que buscaban una Argentina más justa no dejaban de ser hijos de familias con unas miradas espantosas y castradoras, si se quiere. Entonces, digo, lo ejemplificador de decir, si cantás sos un hijo de puta, es igualmente terrible, porque parte de la ignorancia del cuerpo. Siento. Bueno, eso es lo que pienso, que me llamaba la atención. Y en cuanto a la apuesta, lo que me gustaría decir es que las apuestas son siempre medio respuestas de la intuición, no de un lugar tan quizás son a posteriori los pensamientos y las reflexiones y las conclusiones. A priori son hipótesis y experimentos y intuiciones que te bajan y que nos han bajado con Tere, digo, después en instancias capaz más avanzadas, como el vestuario, que Tere ya nos contará, digo, cómo vino, que no nos bajó a nosotros, le bajó al iluminador y fue al iluminador, al vestuarista y fue mágico. Y las canciones surgen, digo, en particular Tere, digo, accedió a eso con mucho amor y fue muy generosa y muy arriesgada, porque ella fue la que trajo la historia. Pero digo, yo siempre cruzo el musical porque es mi forma de expresarme. Digo, necesito que haya música. Y las canciones se fueron como acomodando solitas. El muñequito no me acuerdo cómo apareció, la verdad, pero No, apareció sí, en la instancia de dramaturgia. Pero bueno. Perdón si me puse muy enfervorizado, pero es un tema que me convoca mucho. ¿De dónde viene? Que a mí me, digo, a mí de una generación muy posterior, o sea, me horroriza que no podamos, digo, hoy en día que siga habiendo gente que, o sea, han habido dos o tres, y perdón, voy a decir pelotudes, viste, que vienen y que desde el lugar cómodo de en French y Berute doy clases de actuación, estás en la vereda de enfrente. ¿Qué la vereda de enfrente? Pero humanizate, la concha de tu abuela. O sea, vos, tipo, al segundo que te chupen, ¿sabes qué? Entregás la caja de seguridad de tus padres, entregás los riñones de tus hijos. Tipo, basta de la heroicidad ridícula. ¿Viste? Yo entiendo una persona, una adolescente, pero una persona de 50 años que no nos saluda porque estamos en la vereda de enfrente, digo, nos pasó un ejercicio espectacular que vino una de las rectoras de IUNA, bueno, que ahora se llama UNA, no importa, y otra que era de ese, de ese círculo. Y la otra, que era politizada, toda comprometida, no nos saludaba. Y vino la rectora de UNA y dice, ay, les agradezco, chicos, porque me voy y soy una mejor persona. Yo antes, yo entré con una cantidad de prejuicios a esto, diciendo, a ver, que hablan de la traidora, y ahora digo, ay, ¿quién soy yo para andar hablando así? ¿Quién soy yo? Soy una boluda que, tipo, no pasó nada en la vida. Me pasaron cosas, pero ni punto de comparación. Entonces, como que nos falta esa palabra, empatía. Y creo que estas miradas tan poco empáticas es porque vienen de lugares súper dogmáticos. Venían de lugares muy dogmáticos estos chicos. Entonces se hicieron, digo, la cantidad, digo, de textos que había de ellos con sus leyes, ¿sí? ¿Pero qué te pasa?
recomiendo mucho ver una película que se llama Bugonia, que es la última película de Yorgos Látimos, que siempre le digo Lártimos, o Yorgos, no sé, tipo, se me confunde el nombre porque es griego y es muy difícil de pronunciar, que es espectacular. La recomiendo porque habla sobre el fanatismo. Y el fanatismo sigue existiendo en Estados Unidos, digo, que se usa con, o sea, Trump existe gracias a las fake news y a los grupos de odio. em, Hay un estudio, hubo un chico que desarrolló una app que es I Hate, yo odio. Y es muy loco porque lo que habla de la doble moral y digo, nuestra fallutez, ¿no? El chico se dio cuenta que todos los espacios donde la gente puede manifestar su odio generan mucha interacción social digital, ¿no? Muchísima. Digo, razón por la cual Trump, digo, o todo su grupo de trolls apuntan mucho a crear grupos de odio en Facebook, pero nunca dicen yo odio, sino fuera los latinoamericanos, fuera tales otros, abajo Venezuela, no sé qué, todos grupos de odio, pero que no dicen de forma manifiesta odio, sino es esto atenta contra el status quo, contra lo que yo conozco y me da miedo, entonces fuera. Esto es responsable de tal y cual otra cosa. Una persona norteamericana decidió hacer una app que se llama I Hate, yo odio, algo por el estilo, y fue un fracaso absoluto. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Que nos cuesta mucho manifestar nuestro odio de forma abierta, pero si está sublimado a través de otras propagandas, adelante, ¿no? Porque digo, detrás de las buenas costumbres se esconde el odio muchas veces. El odio a lo que me puede correr de lo que yo conozco. Y repito y cierro y dejo de hablar como un fanático. Creo que lo que es terrible de lo que pasó con la figura de los traidores en nuestro país es que hasta el día de hoy eh, el influjo, tipo, la influencia de esas miradas dogmáticas sigue existiendo. Y yo, año 2025 tengo una pelotuda que viene y dice, estamos en veredas encontradas. No estamos en veredas encontradas, tipo enfrentadas. Somos la misma persona, somos dos boludos que estamos tratando de reflexionar sobre esto. Bueno, chicos, me callo. Chao. Perdón, pero me tocaron el timbre y tuve que salir 5 minutos. ¿Se Bueno, escucha? Bien. hasta- Bueno, Sí, Teresa, sí, Sí, te tal vez, escuchamos, se Teresa. escucha perfecto. Ah, ok. Y después tal vez acaba podés de terminar contarnos vos un Denis con poquito. su alegato enfervorizado en pos de la empatía y la apertura un cacho de mente. Y además, esto, ¿no? Que me parecía divino, esto que vos decías, Denis, nosotros suponemos cómo vamos a actuar ante X situación, pero incluso si hacemos un recuento de nuestra propia existencia en situaciones tan desopilantes o ridículas o infinitamente menos traumáticas a esta del estilo de me dio mal el vuelto el kiosquero, se me coló uno adelante en la fila del banco o me tocaron el culo en el bondi, de lo que podemos pensar de cómo vamos a reaccionar, contrastado como efectivamente reaccionamos, vemos que hay, de Mira, verdad, una a distancia mí tan grande. me llamó la atención una cosa durante el proceso de investigación. Mira, justo acá Gabriel habla del Playmobil de los rubios. Volví a ver los rubios hace poco porque me la crucé a la chica Couseiro y hice un link y dije, ¡ah! Pero en el momento no surgió por ahí porque los rubios la No, vimos, yo la vi en el 2003, o sea, hace no, pero 800 aparte no, millones de no, años. no fue por los rubios ni fue por nada. Pero Estábamos digo, hablando la de, coincidencia es muy buena. claro, es una Eh, coincidencia cósmica, pero no porque hayamos visto la película Sí, ni como mucho menos. varias. No, yo sí la vi, pero hace 20 años. Yo no. Em, una... Perdón, se me fue también, hace mucho calor y tipo, se me va la mente. Em, bueno, continúa, Tere, cuando me venga No, que falta me una cosa. acuerdo que cuando surgió lo del Playmobil, estábamos pensando qué podíamos hacer y dije, y un muñequito y no sé qué, y empezamos a buscar y encontramos un Playmobil en Barcelona o en París, y Manuel, y Miguel nos lo regaló. Miguel es el marido de Denis, nos compró el Playmobil y Del Che encontramos Guevara. un Playmobil del Che Guevara, pero fue una cosa genuina, digo.
viste, a esta altura eh, es como, no sé, no siento que sea esa frase de nadie crea nada, nadie inventa nada, pero es posible que muchas ideas anden de manera cósmica en otras cabezas. Nosotros buscábamos un muñequito para ser el papá de Francisco, y que se le pudiera hablar en escena y encontramos el Playmobil del Che Guevara. No sé cuál era la pregunta, por eso, porque justo me tocaron el timbre, porque los lunes hago voluntariado en Plaza de Mayo y empiezan a llegar los que traen cosas para llevar, entonces los lunes son un poco movidos. Y como hoy hay partido, todo es antes de las 2 de la tarde. Sí, No lo sé. en realidad sí, no, estábamos hablando de esta distancia entre drama y tragedia y los procesos a la hora de la dramaturgia y la puesta en escena y cómo grande, o sea, muchos de los procedimientos que ustedes usan en escena nos permiten al mismo tiempo distanciarnos del horror y empatizar con los personajes y su tránsito por el horror. Sí, Hablábamos de la música, pero hablábamos también de los dispositivos escénicos, como por ejemplo las claro, pantallas, los muñequitos y esas sí. cosas. Entonces, lo que queríamos que nos comentaran un poquito son esas decisiones de puesta en escena en pos del objetivo último que en realidad tiene la obra y que manifiesta desde el principio, que es la discusión social, ¿no? Alrededor de los supervivientes y la culpa que socialmente les ponemos como una mochila extra a los que han sobrevivido porque por algo han sobrevivido. Algo habrán hecho, que es lo que nos impuso la dictadura, algo habrán hecho. Señora, Exactamente. si usted ve que hay un problema con un vecino, algo habrán hecho. En lo personal, a mí me gustaba mucho, y esto lo hablamos mucho con Denis, el tema de, o sea, entender al caído, ¿no? Como poder poner un manto de luz sobre el que todos apuntamos con el dedo, ¿no? El perdedor, el traidor, el hijo de puta, la mala persona y todo eso. La primera que tuvo que cambiar de idea fui yo, porque yo fui joven en esa época y empezaban a aparecer los sobrevivientes y nadie se les quería acercar. Por un lado, hacíamos bien en no querer acercarnos a estas personas que salían a pasear por la calle, porque muchas veces los sacaban a pasear para marcar gente y al que ellos saludaban, al día siguiente caía. Entonces, tampoco estábamos mal nosotros. No es que éramos malas personas nosotros, pero el tema es que cuando el tiempo pasó, el mote de service, de converso, de etcétera, etcétera, y todas palabras horribles que usábamos, les quedó pegado. Y uno, desde una ética de Batman o Superman, le exigíamos al otro lo que no seríamos capaces. Yo me corto un dedo y pego 4 gritos. No quiero pensar lo que sería yo con una descarga eléctrica en los genitales, ¿no? Eh, o sea, en el trabajo primero de las entrevistas con Ana María fue yo cambiar de idea y también no dejarme llevar por la empatía que me generaba la historia. Digo, en el libro especialmente hay un momento en donde ella habla sobre que no declaró y yo no puedo mirar para otro lado. No, porque también está mi forma de pensar en juego, en un libro, en una escritura. Entonces, yo puedo ser empática con Ana María, pero también le tengo que decir, no puedo soslayar que si todos hubiesen hecho lo mismo, no hubiésemos tenido juicios. Pero también tengo que desarrollar una empatía que me permita entender que no todos podemos ser héroes. Porque si Ana María hubiese declarado, sería más buena, tendría un grado más hacia el paraíso. Pero Ana se salvó y no denunció. Entonces es lo peor del mundo. Merece la guillotina, merece que le pongamos carteles, traidora, porquería, mala persona. Entonces yo no podía no dejar de lado, decirle, Ana, ojo, pero también entenderla. Yo no sé si hubiese tenido coraje, porque les confieso que muchas veces hemos pasado por situaciones de miedo, con esta obra, con el libro.
La presentación del libro fue una presentación cerrada, no vino público, porque Ana tiene miedo, el secuestrador está vivo, pidiendo la libertad condicional. Todo el tiempo estamos pensando que nos van a tocar el timbre. ¿Está mal tener miedo? Yo qué sé, es lo que nos pasa. Pero también pasa que nuestro trabajo con Denis nos gusta plantear una obra incómoda. Vos no salís cómodo de esta obra, porque por un lado la madre te emociona, lo del hijo, todo te conmociona, y por el otro lado te sale el enanito, vamos a decirlo así en términos muy burdos, el enanito fascista que te dice, pero no denunció, pero se salvó, pero ella era cómplice del milico. Y entonces tenemos que jugar esa dualidad. Lo que a mí más me gusta cuando me dicen, me pasé 3 horas pensando, me fui a comer la pizza y no sé qué. Y también pasa que muchos intelectuales con micrófono no quieren venir a verla porque contamos la historia de una traidora. Y nosotros no estamos enalteciendo ni haciendo un monumento a nadie, estamos contando la vida de una mujer común que decidió, en vez de quedarse en su casa, hacer algo por los demás, porque en definitiva los montoneros querían eso, equivocados o no, estaban haciendo algo por el otro o lo que ellos creían que tenían que hacer por el otro, eligieron una vida así, pero no dejaba de ser una mujer común que hizo lo que pudo, llena de grises, ultra llena de grises. Pero eso es lo que a nosotros nos gusta que la gente se lleve a la casa, ese pensamiento gris. Creo que estamos más acostumbrados a ver la historia de héroes. Los héroes, cuando vemos historias de héroes, más chiquitos o más grandes, nos vamos a casa chocho, los finales felices, las buenas personas, que gane el bien, y bueno, no siempre es así. Hay veces que los finales son confusos, son grises. Es lo que a Ana más le pesa. De toda la historia, a Ana lo que más le pesa es la presencia de este señor. Pero sin este señor, en un momento se lo hubiera llevado el tigre a costa y ahí sí no la contaba. Y por otro lado, Ana no eligió, no es que le dijo, che, Beto, ¿no querés ser mi novio? No, fue elegida. Todos los que se salvaron fueron elegidos. ¿Por qué? Porque el cosmos así lo quiso. Porque no es que, digo, debe haber habido algún caso de alguien que habló porque quiso, que entró y antes que le digan nada dijo, espera que te cuento toda la historia. Y yo no lo creo. Y por otro lado, con una picana en los genitales, ¿podemos juzgar a quien habla o no habla? Se sabe que más de 2 días de tortura no se soporta. Por eso les daban la cápsula de cianuro. Y Ana se lo hubiera tomado si hubiese pensado que estaba yendo a un lugar en donde la podían secuestrar. Ella fue fresca como una lechuga, con una ingenuidad bastante sorprendente para ser oficiales de Montoneros, y su novio en ese momento era de la conducción, para decirle anda al registro civil a resolver tu problema de los documentos, que en 3 días nos vamos a Italia. Yo realmente Ella siempre me hacía hincapié, no pienses con la cabeza de hoy, hay que pensar con la cabeza del 76, 77, nosotros no teníamos Y de comunicación. 24 años. Claro, pero de esos años, no teníamos celular, entonces ni redes, ni estábamos, o sea, era todo muy complicado. Entonces, a nosotros nos duele mucho cuando mucha gente no quiere ni siquiera intentarlo, o nos pone, o vienen a ver la obra, esos 2 o 3 casos que contó Denis, algunos directamente no vienen, y nos juzgan como si fuéramos fachos que estamos contando la historia de una traidora que pactó con el ejército, cuando las consecuencias de esta mujer por haberse salvado, les aseguro que son tremendas, psicológicamente tremendas. Una obra de teatro antes que libro, porque primero estrenaron la obra antes de publicar Sí. el libro, ¿no? Sí, Sí, porque es mucho, ahí entro yo y te cuento. Tere venía haciendo entrevistas hace mucho tiempo a Ana María, porque este es un trabajo de orfebrería psicológica para acompañar a una persona que elige a Tere para decirle, quiero que escribas un libro. Mi hijo me pidió que escriba un libro y yo no me animo, porque yo no me animo a contárselo, y él tampoco se anima a escucharlo de mi boca. Y si vos podés, me encantaría. Bueno, y ahí empieza un trabajo de muchos años de Tere, que fue desde antes de la obra, durante la obra y posterior a la obra. Em, y bueno, por eso, digo, porque sucede un cumpleaños de Tere. Tere aparentemente le cuenta a una amiga que se llama Erika Halvorsen en lo que estaba trabajando. em, y, perdón un segundito.
Ok, un poquito fuerte el volumen acá. Un segundito. Perdón. Eh, Esta chica le dice, ay, Tere, esta historia tenés que hacer una obra de teatro. Al día siguiente con Tere nos juntamos y porque estábamos escribiendo una cosa juntos y me cuenta la historia y yo dije, ay, quiero actuarla, quiero hacerla. Y Tere me dice que Erika le había dicho que hiciéramos la obra. Así que empieza ahí y Tere estaba en el medio del proceso de la escritura. Entonces fue como en paralelo durante un tiempo y después ella siguió con el libro y ahí Tere te, te doy la segunda. Dos, Em, madre e hijo, y o. ¿Alguno de los dos fue a ver la obra? ¿Y no, Todos. qué vinieron onda los con dos. eso? Vinieron los dos y vinieron primero a un ensayo general porque nos atrasaron el estreno en el Cultural y ellos ya tenían los pasajes y los pasajes no solo de ellos, sino de 40 amigos que vinieron, parientes, amigos, etcétera. Y fue, te diría, yo nunca hice constelaciones familiares, pero fue una catarsis general porque lo que sucedió fue que los familiares se enteraron por lo que pasó a Ana, su hijo se Bueno, enteró, los nietos, o sea, todos vieron, es muy fuerte eso, todos vieron la vida de su familiar, de su hermana, en escena. Y la manera que lloraron fue... Y Ana, creo que es como, Ana, los miradas, yo tengo grabado eso, lo que pasó, y la mirada de Ana era esta, ¿viste? Como, y eso volvió a suceder el día del estreno, y volvió a suceder el día que presenté el libro, porque vinieron también familiares que forman parte del libro, y lo que sintió Ana, que vino con miedo, estaba muy áspera esos días, no quería hacer entrevistas, cancelaba todo, realmente fueron días muy duros. Cuando terminó la presentación, terminó bailando y contenta porque todo el mundo la abrazó con afecto. Y a mí lo que me gusta es que no es que Ana sea una heroína o no hay que hacerle un monumento ni subirle un caballo, pero si nosotros empezamos a tener empatía por la gente que hace lo que puede, también vamos a entender que nosotros hacemos lo que podemos y nos equivocamos, no ser tan exigentes con la vida ajena ni la propia, ¿no? Porque entender que nos equivocamos me parece que no sé, nos quitaría, perdón que les quiera sacar el trabajo, pero yo que soy una que no me perdono nada, les quitaría años de trabajo a los psicólogos, si nos enseñan a perdonarnos, porque de hecho les cuento algo que es privado, pero siendo psicólogos me parece un dato que les puede interesar. Ana se enfermó después de la presentación del libro y no justamente una gripe, que es algo que Denis me había anticipado. Estas personas cuando hablan después de tanto tiempo suelen como tener un tema, ¿no? Con la salud. Y fue bastante sorprendente porque tiene una enfermedad bastante seria que por suerte se cura y tal, que al principio nos dio bastante miedo. Y es bastante llamativo que haya sucedido después de haber logrado abrir la boca, contarlo, que no le haya pasado nada, que todo el mundo la quiera, que las personas la perdonen. O sea, ella, por ejemplo, ella tiene el restaurante en Brasil. Ella no publica nada del libro porque tiene terror que dejen de ir los clientes, que le empiecen a gritar cosas. Está bien que hace unos 2 meses fue un tipo y le gritó, comunista de mierda, ¿por qué no te volvés a tu país? O sea, esas cosas le han pasado 2 o 3 veces, pero como que se relajó. Pudo contar, claro. porque para Ana, contar lo del milico, lo de las cosas que tuvo que pasar con este señor, y es una vergüenza para ella, porque ella formaba parte de la organización y ella pensaba Exacto. lo mismo que la organización. Entonces, es un Bueno, eso peso. es parecido al proceso, perdón, ¿no? Sí, Primero agradecer porque la verdad que fantástica los dos, Denis, Teresa, Nueva Natacha, pero bueno, ese es el camino también en un análisis, ¿no? Y me parece que nosotros hacemos una diferencia entre culpa y responsabilidad. Una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad subjetiva. Y me parece que en la obra es súper interesante cómo no se resuelve el dilema, esto que apuntaba Natacha, ¿no? Eh, Eso me parece fundamental, no hay un juicio, ¿no? No hay un juicio. Y bueno, eso es increíble. Y me parece que yo lo ponía ahí también en el chat,
el tema del hijo, el pedido del hijo, la demanda del hijo, ¿no? De una interlocución con la madre, me parece que fue crucial para que ella pueda también a lo mejor hablar y dar a conocer su historia, ¿no? Bueno, nada, quería agradecer y sobre todo, bueno, los invitados de lujo que hemos tenido hoy en un Completamente. día muy especial. Sí, 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 sí. La Muchas verdad que gracias a también ustedes. les quiero agradecer muchísimo, porque No, por favor. han contado cosas que verdaderamente enriquecen completamente la escena del teatro, la escena de qué es la tragedia o qué no es este drama, la posición de esta mujer que verdaderamente ha sido eh, tremenda, atravesarla, contarla. Y sí, no sería tan extraño que algo le pase en el cuerpo después de poder decir, después de 50 años, es tremendo, tremendo. Así que sí, la verdad. Tal Sí, vez alguien quiere hacer comentarios o preguntas, ¿no? Denis está... Gabriel había escrito bastante ahí en el chat, si quiere tomar la palabra, o bueno, quienes quieran. Eh, una, una precisión, porque si no, no podemos deconstruir la ideología en juego que los cuerpos tramitan. Donde Natacha dice empatía, nosotros tenemos los tres registros que compartimos en la experiencia analítica con la escena estética, pero precisamente a partir de la sutileza de alojar un sujeto. No porque esté comparando el dispositivo analítico con la escena teatral, no, por favor, pero sí poder dejarnos enseñar por meter lo analítico de los registros, porque si no, la psicología nos agrava el malentendido. A ver, no porque el discurso analítico sea el plus ultra de la psicología, no, pero me parece un primer ejercicio, porque esto no se ha hecho. Se murió Pavlovsky, pareciera que quien tenía la hegemonía del discurso teatral en este cruce eran estos elementos del postfreudismo que les agradezco poder resituar. Bien, Perdón. bien. Marcelo levantó la mano. Marcelo, ¿te desmuteas? Marcelo, tenés que desmutearte. Ahí está. Sí, hola a todos. En Hola. principio, muchísimas gracias que pude estar en la actividad, realmente muy rica. Gracias a los organizadores, gracias Denis, gracias Teresa, a quien conozco muy bien. Me interesó muchísimo la discusión de hoy. En principio quiero comentar algo. Yo soy miembro del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, soy médico psiquiatra y psicoanalista y atiendo sobrevivientes de la dictadura. Hay una consigna que no funciona como dogma, sino como una enseñanza, si hay que tomarlo. Cuando yo entré al equipo del CELS, estoy hablando del año 94, 1994, eh, lo primero que aprendí es que cuando un sobreviviente hablaba de lo que habló durante la tortura, eh, jamás podía ser juzgado. Es decir, eh, eso de alguien que confiesa algo en la tortura es parte de una del arrasamiento subjetivo que vivió y mm, realmente no interviene ahí ningún tipo de juicio. Eso por un lado. Por otro lado, eh, yo quiero aclarar que eh, los militantes populares, los militantes que participaron de la guerrilla armada, eh, digamos, los dirigentes eran algo de lo que dijo Denis muy bien. Venían de de familias muy cultas, en general religiosas o patricias, pero los militantes populares vinieron de todas las clases sociales. Hubo obreros
guerrilleros y de hecho, digamos, hay en este momento juicios que se llevan a cabo a dirigentes de fábricas como Mercedes-Benz porque denunciaban y participaron del secuestro de sus propios empleados, en ese momento obreros que militaban en Montoneros, en la JUP o en el PRT. De hecho, Ana María, el personaje de la obra, no es un personaje, no es una persona que venga de las familias más encumbradas de la Argentina. Y por último, quiero comentar algo por lo que dijo también Natalia, ¿no? De lo que dice Longoni, de las personas que pueden ser tomadas como traidoras, que pueden ser tomadas como victimarias o participantes de una, eh, digamos, reversión de su posición política. Hay una figura, por supuesto no estoy diciendo que Ana María esté incluida en esta figura porque no la conozco como para decir algo así, pero hay una figura que sí hay que tener en cuenta en las personas que no pueden, digamos, dejar atrás denunciando, de que no pueden pasar al momento de la denuncia y de liberarse de lo que ocurrió a través de la justicia, ¿no? Que me parece que es la mejor manera de reparación, que es la de la figura de la encerrona trágica, que es cuando una persona depende de alguien para sobrevivir, pese a que esa persona la maltrata. Y me parece que cuando hay uno de los elementos que dice Ulloa cuando define la encerrona trágica es que la persona no puede tener otro sentimiento que la resignación. Insisto, no la conozco a Ana María como para decir que esto es el caso, pero tengamos en cuenta en las personas sobrevivientes que lamentablemente no pudieron pedir justicia o no pudieron dar el nombre de su torturador, lo que es la encerrona trágica, ¿no? Los que siguen dependiendo por miedo de esa persona que en realidad los ha maltratado, torturado y ha puesto en peligro su vida y lo sigue poniendo en peligro desde su propia subjetividad ahí, ¿no? Porque no hay un tercero que los proteja, no pueden confiar tanto en la justicia como para decir yo denuncio y que se vaya al demonio. No se sienten tan amparados por la justicia y entonces siguen dependiendo de esa figura que a mi gusto ejerce todavía esa tortura sobre la persona. Perdón si ocupé mucho tiempo. Muchísimas gracias, en serio. Te agradecemos a vos, Marcelo. Gracias, Marcelo. Nos parece que es sumamente interesante bueno, que haya alguien justamente del CELS que pueda iluminarnos sobre este tema. Bueno, es muy valioso, la verdad. Queremos agradecerles a todos. No sé si alguno quiere decir algo más como para cerrar más o menos este encuentro. Natacha, Teresa, alguno del público, Denis. Bueno, mucho agradecimiento a ustedes por estar, por acompañarnos y por contarnos estas cuestiones que son sumamente importantes en este momento y para que quede, nada, para que la gente se entere, ¿no? Me parece que es sumamente interesante eso. Me parece que Kateri quería decir algo, ¿no? Levantó la mano. Vamos finalizando. No, agradecerles, no, estaba aplaudiendo porque gracias Bueno, a muy mi bien. profe Natacha y gracias por lo que han traído hoy, que fue una reunión maravillosa y que el teatro me parece que es una forma, es muy lindo eso que dijiste, Natacha, que el teatro nos ayuda a poder, me parece, poner en algún discurso algo que quedó, realmente todavía está, ¿no? Haciendo Preso sus del horror. silencios, exactamente, sí. Sigue vivo, exactamente.
Bien, muchísimas gracias a todos. El 13 de julio nos reencontramos con otra clase que se llama Crímenes Fundantes, en donde viene Irene Greiser a contarnos sobre este tema y la invitada es Liliana López. Así que muchísimas gracias a todos y los esperamos la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, hasta Gracias luego. a todos. Gracias a todos. A Denis y Teresa. Muchas gracias. Excelente. Abrazo. Chao, Marcelo. Chao.